¿Por qué los cambios son necesarios? Para empezar, ¿qué es la educación? La educación es la transmisión de conocimiento de una persona a otra para que ésta adquiera una determinada formación. Es lo que hacen aquí en colegios e institutos. Nos transmiten una información que debe ir renovándose ya que nosotros cambiamos. La gente cambia, la manera de pensar de las personas, la tecnología, la ciencia. Pero ¿qué pasaría si no hubiera cambio? Para empezar, la idea de la educación pública surgió en el siglo XVII en la era de la Ilustración. ¿Cómo creéis que estaríamos ahora si no hubiese cambiado nada respecto a la educación desde entonces? ¿Creéis que la física y química y biología o incluso inglés o francés se estudiaría de la misma manera que se hace tal y como se hace ahora? Ahora voy a hablar sobre la ley de educación. ¿En qué consiste la LOE? La LOE es la ley orgánica del estatal que regulaba las enseñanzas educativas en España en diferentes tramos de edades y pretendía garantizar la igualdad de oportunidades. La ley trata sobre organizar el contenido de algunas asignaturas para que se den solo en segundo y en cuarto o en tercero, no. En segundo y cuarto o en primero. ¿En qué consiste la LOE? La LOMCE, en la anterior legislatura el gobierno de Mariano Rajoy aprobó por la mayoría el Partido Popular, el Parlamento, la ley de la LOMCE. Esta ley, también conocida como la ley Wert, consiste en hacer de la religión una materia evaluable. Por otro lado, la LOMCE segrega a sus alumnos según sus capacidades. La LOMCE establece que para el curso de cuarto de la ESO pretende dividir a los alumnos por niveles según su calificación, ya que hay varias comunidades que se han opuesto a la aplicación de esta normativa, tanto en lo referente a la segregación de alumnos como a realizar la prueba de nivel previsto al final de la primaria. La LOMCE tiene en cuenta la atención a la diversidad. Por diversidad entendemos el conjunto de diferencias individuales que coexisten en todo el alumnado. Actualmente en los centros existe una gran variedad de circunstancias personales, de salud, etc. Por lo tanto, esto significa la respuesta a todo ese alumnado, atendiendo a sus diferencias y no solo al alumnado con necesidades educativas especiales. El gobierno apoya la LOMCE por la educación o por el dinero. Lo cierto es que hace muchísimas pruebas que cuestan mucho dinero, pero también otra cosa que le sale un partido. También dice que es un concepto de calidad de enseñanza equivocado, basado en que por ponemos pruebas se va a mejorar, y eso no es del todo cierto. ¿Tienen en cuenta nuestra opinión sobre los cambios? Poca gente tiene en cuenta la visión de los niños y los adolescentes sobre los niños, pero menos gente todavía considera que los más jóvenes tengan algo que decir sobre las leyes de la educación hoy en día. También nos suelen pedir nuestra opinión, ya que ellos las tienen decididas con sus partidos políticos. ¿Cuál es el propósito de nuestro sistema educativo? Lo que la educación pretende hacer de nosotros hoy en día es gente manipulable. Dejamos de prestar atención en las clases por el contenido inútil que nos hacen aprender de la manera en la que los profesores imparten las clases. Y tampoco aprendemos nada que nos vaya a ser realmente útil en nuestra vida diaria. ¿En qué nos afecta la ley actual? Muchos alumnos sufren de estrés o de se dan por vencidos en algunas materias ya que se sienten abrumados, o por la cantidad de deberes o por el cansancio, y es que intentan evaluar un pez por su habilidad para trepar. No nos exprimen los talentos ni nos dejan decidir más o menos lo que queremos estudiar hasta cuarto de la ESO y es a los 16 años. Si modifican la ley a la educación diferenciada por sexos, sí, ya que harán que los colegios que impartan una educación separada para chicos y chicas no tengan que justificar su modelo educativo y puedan optar a concierto económico. Esta decisión pretende cerrar una polémica que arrastra la LOMCE, que consiste en prestar una educación diferente a los alumnos de distintos sexos. ¿Se implican los padres en la educación de su hijo? Son muchos los padres que consideran suficientemente implicados en la vida escolar de su hijo con acudir a las reuniones que a cierto tiempo convoca el colegio. Lo cierto es que 2 de cada 3 padres españoles estiman que su participación resultaría nada muy poco valiosa. Solo un 2,3% participa en el aprendizaje de su hijo. ¿Podemos dejar la educación en manos de los políticos? La educación es algo que no se puede dejar en manos de los políticos, al menos no solo en ellos. Las leyes educativas se han planteado como algo de venta electoral y no como una inversión para mejorar la educación. El problema es que no se habla de la educación, salvo cuando se aprueba una ley. Ahora voy a poner un caso. A una persona que quiere estudiar en un colegio o en un colegio instituto cristiano, el Estado le paga la mitad de los gastos. En cambio, no lo hace con una persona que quiere estudiar en un colegio en el que se practique la religión musulmana, por ejemplo. Cuando más personas pagan la misma cantidad de impuestos y se supone que deberían tener la misma cantidad de derechos. ¿Se favorece la enseñanza concertada frente a la pública? La educación había dejado caer la posibilidad del cierre de aulas en centros concertados a consecuencia del desvío forzado de alumnado hacia centros públicos del entorno, ya que la educación ha dado un vuelco a la distribución del alumnado entre centros públicos y concertados.
Todos sabemos que no es fácil obtener una beca ya que hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, debes ser español o pertenecer a un Estado miembro de la Unión Europea. Segundo, no debes tener un título de igual o mayor o superior valor que el que pides la beca. Y tercero, dependiendo de la rama que quieres estudiar, debes... ¿Qué cantidad de impuestos dedican a nuestra educación? Para hacer esto más sencillo, supongamos que tus impuestos son de 10 euros. De ese total, 1,90 euros, o sea el 19%, irían dedicados a tu educación. Y otros gastos serían, por ejemplo, la sanidad, a la que le dedicarían 1,47 euros, o sea el 14,7%, o a la protección del medio, a la que se... ahora voy a comparar uno de los países que se encuentra primero en educación, Finlandia, con España, que se encuentra en el puesto número 26. Allí valoran a los docentes, la educación es gratis y accesible, igual que aquí. El reparto del dinero público es igualitativo, la educación se personaliza y lo más importante, se premia la curiosidad y la participación. Ahora yo voy a hablar sobre mi opinión. Yo personalmente opino que deberían dejar de expresarnos más en cuanto a nuestro gusto y afición, y que deberían cambiar algunas cosas, como por ejemplo, deberían de poner más cosas relacionadas con la música y el deporte, ya que por ejemplo aquí nada más quedamos 2 horas de deporte. Mi opinión es que yo pienso que el sistema debería ramificarse más y antes, si falla querer extenderse y hacernos aprender contenido innecesario, y aparte tampoco nos valora ni la creatividad ni la originalidad, ya que lo que cuenta es memorizar un libro y sacar la nota máxima en el examen.